Buenos días, chicos. Hoy vamos a continuar con la historia de José, que habíamos comenzado hace unos capítulos recordando que José había nacido en Canaán, que era hijo de Jacob, que era el penúltimo de 12 hermanos y que fue vendido por sus hermanos a Egipto. Cuando llegó a Egipto fue comprado por Potifar, capitán de la guardia de Egipto, del faraón. Él allí fue acusado por la mujer de Potifar y fue encarcelado, acusado injustamente y fue encarcelado. Y allí conoció a dos personajes muy especiales que eran el copero y el panadero del faraón. Les interpretó los sueños que se cumplieron y el copero se fue restituido para seguir sirviendo al faraón, mientras que el otro fue mandado matar. El copero se olvidó de José, pero ahora llegamos a un momento muy importante de la historia de José y de la historia de Egipto. Estamos en la corte del faraón. El faraón era un jefe soberano. Lo que él decía había que hacerlo, ¿verdad? Como os dije también el otro día, en Egipto eran muy importantes los sueños. Y la interpretación de los sueños se le daba mucha importancia porque a veces parecían predecir lo que iba a pasar en un futuro. Un día el faraón reunió a los adivinos, que eran aquellos que decían que interpretaban los sueños, y les dijo: he tenido un sueño muy extraño. Aquí vemos al faraón, vemos a este personaje que le abanica para que no tenga mucho calor. Él vivía con todas las comodidades, pero tenía sueños que le inquietaban. Y entonces le dijeron: ¿cuál es el sueño? Y el faraón, explicó cuál era el sueño que tenía. Y además lo había tenido no solamente una vez, sino más veces. Dice: yo veo que al río van 7 vacas muy gordas, muy hermosas, muy saludables, que incluso están comiendo por ahí y se ponen más gordas y más saludables. Pero al cabo suben del río otras 7 vacas escuálidas, delgadas, se le notaban las costillas, pequeñas, famélicas. Pero estas se comieron a las grandes y en vez de quedarse gordas, hacerse grandes, se quedaron igual de delgadas. Y eso le preocupaba mucho al faraón porque no sabía su significado. Dice: pero es que además veo en un campo, veo espigas de trigo, 7 espigas de trigo que salen del mismo tronco, 7 espigas, gordas, hermosas, grandes, cada vez se ponen más grandes y más hermosas, pero a continuación surgen otras 7 espigas, famélicas, también delgaditas, débiles, y resulta que estas pequeñas se comen a las grandes y no se ponen más grandes, se quedan igual de pequeñas. Entonces, los adivinos del faraón estuvieron pensando, estuvieron mirando qué podía significar, pero no supieron. Entonces, de entre ellos salió el copero del rey, el que se le había anunciado a través de José que iba a ser repuesto para servir al faraón. Y entonces dijo: Señor, tengo que darme cuenta que he cometido un gran fallo. Cuando vuestro señor me puso en la cárcel, me encontré ahí un hombre que interpretó mi sueño y acertó. Y sin embargo, también acertó en el sueño que le interpretó al panadero. Él fue ajusticiado y yo fui restituido al servicio del faraón. Él me dijo que no me olvidara de él, pero a mí se me olvidó. Él se llamaba José y él tiene esa capacidad de interpretar los sueños. Entonces Faraón mandó llamar a José. Y José fue traído a la presencia del faraón
se le puso un vestido regio, porque iba a estar delante de lo más importante que había en Egipto, y entonces el faraón le contó, relató delante de toda la corte los sueños que había tenido. Y como hemos oído antes, él dijo que había visto en el río unas vacas muy gordas, muy hermosas, cada vez se ponían más gordas y más hermosas, 7 vacas, y al cabo de un tiempo esas 7 vacas salían del río otras 7 muy delgadas, muy famélicas, que se comían a las 7 grandes y no se ponían más gordas, se quedaban igual de delgadas. De la misma manera, vio surgir un trigo con 7 espigas gordas y hermosas, y al cabo de un tiempo surgían 7 muy delgaducas, muy escuchimizadas, como se dice también, que se comía a las gordas y hermosas y se quedaban exactamente igual después de habérselas comido. Y él estaba muy preocupado porque no sabía. Entonces José, después de ponerse delante de Dios, porque el faraón le había dicho, interprétamelo, y José dijo, no es por mí por quien te lo voy a interpretar, no soy yo quien te lo interpreta, es si Dios me da esa capacidad, yo te lo podré interpretar. Porque la capacidad de interpretación de los sueños a José le venía de Dios, era auténtica, pero solamente era Dios quien le daba esa capacidad, no él mismo. Y entonces le dijo, como lo has soñado 2 veces, esto es algo que va a ocurrir con toda seguridad. Tú has visto que hay 7 vacas gordas, que significan 7 años de abundancia. Y después van a venir otros 7 años de escasez como nunca antes hubo sobre la tierra. De la misma manera, primero estos 7 años van a ser de abundancia y también vienen representados por las espigas, y los 7 años de escasez vienen representados por estas espigas delgadas. Y como lo has repetido el sueño, es seguro que va a acontecer. Entonces Faraón dijo, ¿y qué haremos? José, que como sabéis era muy buen administrador y además Dios estaba con él, nunca os olvidéis que aunque estuviera en la cárcel, aunque fuera perseguido por la mujer de Potifar, Dios estaba con él. Le dijo, debes de colocar a un hombre con sabiduría, con discernimiento, para que sepa gestionar los años de abundancia, en esos años guarde para los años de escasez, y de esa manera ni tú ni tu pueblo pasaréis hambre. Entonces el faraón le dijo, acércate aún más. Entonces él se acercó y le dijo, ¿a quién encontraré con más inteligencia que a ti? Por tanto, a ti te voy a dar mi anillo, y le entregó el anillo de mando para que tú te encargues de esa labor que has dicho que tenemos que hacer. Yo te daré poder sobre todo Egipto y solamente estaré yo por encima de ti. Y de esa manera, aquel esclavo que había llegado a Egipto se convirtió en el segundo después de Faraón. Figuraos lo que puede hacer Dios cuando protege a sus hijos. Seguimos. Y aquí tenemos a José convertido en la segunda persona más importante de todo Egipto. Donde iba él, todo el mundo se inclinaba y le obedecían totalmente. El sello que le había dado el faraón le permitía gobernar todo. Y José, durante aquellos años que había soñado el faraón, aquellos 7 años de abundancia como nunca se habían conocido, la tierra daba muchísimo más de lo que otros años daban. El ganado crecía, engordaba, se reproducía mucho. Los cereales también eran abundantísimos.
Pues José hizo que la gente trabajara adecuadamente y recogiera todo el sobrante, que era mucho, lo recogiera en sacos, en silos. Los silos son estructuras que se hacen para guardar los granos, y también animales en cuadras para que sirvieran de alimento cuando llegaran los otros años. Y aquí vemos que José había alcanzado gracia de Dios y él mandaba sobre todo Egipto y todo el mundo le obedecía. Pasaron aquellos 7 años de abundancia y, como había predicho, llegaron los 7 años de escasez, simbolizados por las vacas y por los cereales escasos, por las espigas. Y no había nada sobre la tierra. Se acabó la abundancia. No crecía nada. Las espigas se estropeaban. Los animales no engordaban. En Egipto sí, porque entonces mandó José sacar los cereales e ir distribuyendo de manera adecuada, sin tirar, ir distribuyendo alimentos para los animales y sobre todo para las personas. Y la fama de José creció y creció de una manera extraordinaria. Bueno, después de aquellos años de abundancia en los cuales José se encargó de guardar lo que sobraba, pues llegaron los 7 años de escasez y la tierra no producía, como hemos visto, no producía nada. Pero Egipto tenía comida, todos los lugares estaban quedándose sin recursos, todas las naciones de alrededor. Sin embargo, Egipto tenía. Pero para solicitar comida, todos los egipcios y la gente de fuera, si quería, tenía que ir y pedirlo a través de José. Y José empezó a sacar todos los recursos que había ido guardando, el trigo, la cebada, muchas cosas que había ido guardando, y las fue entregando y vendiendo y enriqueciendo al faraón, porque todo esto costaba un dinero que los pueblos de alrededor le iban pagando. Pero gracias a José, gracias a que Dios estaba con él, no hubo hambre en la tierra de Egipto. Porque cuando Dios pone a una persona en un lugar determinado, una persona fiel a Dios, ese lugar es bendecido. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Pues que las personas que están alrededor se favorecen, bien en cosas físicas, pero también en cosas espirituales. Y eso es lo que Dios hizo con José en la tierra de Egipto. Pero aún hay muchas más cosas que contar. El próximo día seguimos. Os quiero mucho. Hasta luego.